nuestra primer ciudad cultural del día, obviamente porque hoy todo es intenso y todo es doble. Y estamos recibiendo a Carolina Vázquez, como nosotros les habíamos comentado, vamos a hablar de 38 Luciérnagas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Que es periodista y productora, así que esperó pacientemente durante el móvil. Pero pasó bien porque Sí, me maté de risa, ¿no? Por favor, me maté de risa, divino el móvil. Gracias por acompañarnos. Nosotros hoy particularmente te convocamos para hablar de esto que tiene que ver con este podcast que habla de fugas. Sí. Diría, no sé si la palabra es conocidas, famosas, las distintas fugas y particularmente históricas, sí, de escapes de cárceles. Sí. Pausa. Entreveré todo. Pausa. Porque yo le tengo que enseñar, le tengo que explicar a mi madre lo que es un podcast. Ah, Perfecto. bueno, bien. Podcast es como, está muy bien. Y creo que fue tuya la definición que me encantó, que ahora te voy a explicar por qué. Es como una película para los oídos. Sí. Sí. Es un lugar, es como si fuera un programa de radio, un radioteatro, algo que vos podés ir a un lugar en la web, que es el podcast, y ahí escucharlo. Está a disposición cuando vos quieras, lo podés pausar. Exacto. Un programa de radio que podés pausar y retomar cuando tengas ganas. Eso está en la web. Entonces, de lo que estamos hablando es de un proyecto que hay en Argentina, que cada programa, como quien dice de esos, o sea, cada podcast, es referente a una fuga de una cárcel. Y en este caso vamos a estar hablando de la fuga de la cárcel de mujeres acá en Uruguay. No me preguntes el año. No, está bien, etcétera. Pero contanos. Bien, les cuento. Está buenísimo cómo definieron lo que es un podcast. En este caso, sí, es como una película para los oídos. Total. Porque se trata de un podcast documental. Hay podcasts de otro tipo, claro, de otros formatos, pero en este caso, sí, es como si escucháramos y pensáramos en una película, en hacer una película lo más cinematográfica posible, pero para los oídos. Eso es un poco lo que trata de hacer un documental sonoro, que es este caso que comprenda lo de fugas. ¿Por qué hay este equipo uruguayo? Ahí va. En una producción argentina renombrada. Vos no estás sola en esta No, por supuesto que no. Aventura tampoco. Bien, les cuento. Esta es la segunda temporada de Fugas. Fugas tuvo su primer temporada hace 2-3 años aproximadamente, donde trabajaron 2 fugas argentinas, 3 fugas argentinas y una fuga uruguaya, que fue la fuga de Punta Carretas, que fue en el mismo año de la fuga de las 38 estrellas. En este caso, en la segunda temporada, lo que decidieron fue expanderla por Latinoamérica y elegir colaboradores periodistas que hicieran la producción y la investigación, pero que fueran periodistas locales de cada uno de los países donde se realizaron las fugas. Entonces, hay una fuga que es de Panamá, otra de México, de Bolivia, tenemos la fuga uruguaya, y en cada una de ellas, además del equipo estable de Anfibia, que es de Argentina, colaboraron periodistas del lugar, como para narrar esa historia y acercarse a los diferentes testimonios. ¿Cómo es para vos, que sos una productora periodista de televisión, el estar con esta herramienta, que vos la definiste así, es muy nueva para muchos de nosotros, sí, decía tu mamá, y yo estoy como entrando muy... Yo entré gracias a Josema Caraballo. Bueno, ¿ves? Entonces, ¿cómo se siente en esto de que también puede ser una puerta para muchos de nuestros colegas o los estudiantes? Sí. ¿Cómo se siente entrar ya por la puerta grande de lo que es el podcast, como es una producción del otro lado del Río de la Plata? Bueno, sí, en realidad está buenísimo lo que decís porque son producciones muy incipientes. Se está en este momento a nivel regional también y a nivel de habla hispana como creando ese know-how de cómo se hacen los podcasts, qué son, qué significan. Recién es como que se está comenzando, digamos, de unos 5 o 6 años a esta parte. O sea, no hace tanto. Y producir, obviamente, algo que sea para una productora argentina es importante porque el desarrollo de Argentina en podcast es mucho más grande que acá. Tienen un desarrollo bastante interesante. Como para empezar a hablar financiero. Totalmente, porque los podcasts que están generando acá es una inversión del que los genera. Sí. Sin embargo, hay como en esto de esto nuevo y esto incipiente, se está integrando esta herramienta en diferentes medios nacionales. O sea, está pasando acá, lo pueden ver en diferentes portales, diarios, semanarios, incluyen su podcast de diferentes temas, deciden utilizarlo. Y una de las cosas que decías, Tania, está buenísimo porque es una nueva forma del ejercicio periodístico. O sea, yo trabajo con audio, sí, hace mucho tiempo, además de trabajar en televisión, he trabajado en radio. Y es, claro, las radios públicas, y es una nueva forma de realizar el ejercicio periodístico y de contar historias. Eso es lo que permite también esto. Perdón que repregunte, pero contar esta historia en particular. Sí. En este lugar que estás sentadita vos ahora, han pasado muchas mujeres este mes que este programa, esta pantalla dedicado a la memoria. Contar la historia de mujeres, y me emociona
persona relacionadas con este mes, es muy difícil. Porque incluso ellas mismas no la han contado a sus esposos, por ese papel, el rol de la mujer, de proteger hasta su propio hombre, ¿no? Desde su dolor. Ustedes se meten en esto, en encontrar voces que quizás nunca se pronunciaron y nombres de los que, porque por ahí está María Topolansky, pero de otras mujeres capaz que hablaron menos y conocemos menos. Ese desafío me imagino que debe ser muy impresionante para ustedes y para todas las que participaron. Sí, fue un desafío. Este trabajo de producción y de investigación lo realicé con una colega y amiga que es Cecilia Osorio, también periodista uruguaya, ahora no está residiendo acá en Uruguay, pero ella estuvo trabajando conmigo en esta producción. Y sí, fue un desafío muy grande por varias cuestiones. En principio, porque no es un hecho tan conocido. Bueno, contarle un poco a la gente, se trata de una fuga que sucedió en la madrugada del 30 de julio de 1971, donde se fugaron 38 expresas políticas de lo que era la entonces cárcel de Cabildo, que hoy es sitio de la memoria, pero que funcionó como cárcel hasta el 2011. Fines de los 60 y mediados de los 70, hasta ese momento, hubo muchas presas políticas en esa cárcel y se realizó esta fuga con colaboración de compañeros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, del MLN, desde afuera, donde esta es la especularización, esto es lo más espectacular, que es, realizaron un túnel desde afuera que conectara con la red cloacal de Montevideo. De esa manera es que se logran fugar estas 38 mujeres. Es un hecho muy poco conocido. Nosotros cuando empezamos a hacer esta producción, esta investigación, una de las cosas que veíamos es, hay poco material. Escrito en realidad teníamos un puntapié inicial, que fue una de las cosas en las que nos basamos, o se basaron más los guionistas para este libro y nosotros como insumo para los testimonios. Fue un libro que realizó la periodista argentina Josefina Licitra sobre la fuga de las 38 estrellas, que además, hay que decirlo, es la fuga más grande de la historia de mujeres, no solo en Uruguay, sino en el mundo. Es la fuga más importante. Este libro se hizo en el 2018. Yo tomé contacto con esta información en ese año. O sea, yo he leído sobre memoria, he leído sobre dictadura, he leído sobre el golpe de Estado en nuestro país, sin embargo, no sabía de esto. No sé si a ustedes les pasó cuando escucharon el podcast, pero es un hecho bastante invisibilizado y no hay tanto material bibliográfico para basarse en eso. Nos pasó eso, teníamos este libro y teníamos otro libro de una de las entrevistadas que escribió en el año 94, que es Historia de 13 palomas y 38 estrellas, que es de Graciela Jorge, porque aclarar que previo a esta fuga hubo una fuga anterior, un antecedente en el año 70, donde se fugaron 13 mujeres también, 13 expresas políticas. Ahí María Elia se fugó en las dos, en la primera y en la segunda. Por eso nos parecía súper interesante también tenerla a ella. Pero fue una fuga distinta, porque ahí se fugaron caminando por la capilla que había en la cárcel. De monjas. Sí, se fugaron ahí. Hay información se fueron. hermosa de eso. Esto fue como un despliegue mucho mayor, porque obviamente hicieron un túnel, fueron por las cloacas, bueno, fue todo muy distinto. Y para nosotras era muy importante, como decía, en esto que preguntabas, Tania, de este mes de la mujer también, y este año para rescatar la memoria a 50 años del golpe de Estado en nuestro país, poder contar la historia de ellas y escucharlas a ellas, tener su registro. Para cada una de ellas también es importante el rescate de esta memoria. Es un hecho que además se invisibilizó, no solo lo dicen ellas, ¿no? No solo por el hecho de ser mujeres y quizás no ser protagonistas en la lucha y que conozcamos mucho más la lucha de los varones, sino también porque fue en el mismo año de la fuga de Punta Carretas, unos meses después fue la fuga que fue muchísimo mayor, entró en los recordines, bueno, estamos hablando de otro despliegue mucho más grande, pero realmente es un hecho que se conoce poco y si bien quizás no contamos algo nuevo, lo que hacemos es rescatar esa memoria y dejar un registro. Es un poco lo que buscamos con este podcast. Yo te lo dije porque además lo dije cuando lo vi y lo comenté en la producción y dije, es como radioteatro. Sí. Lo único que falta es, que te tenés que imaginar, es el olor.
Exacto. de las cloacas. Pero Sí. después es como que lo estuvieras viendo todo. Hay sonido, se cierra la puerta, el sonido ambiente que vas recepcionando atrás es tal Sí. cual una película para No, los el oídos. diseño sonoro que hace Es la gente de genial. Anfibia es algo impresionante. La narración que hace Sebastián Ortega, el diseño sonoro de Mateo Corrá, es también hermosa, te va guiando por ese lugar. Y eso que decís es importante porque una de las cosas que nosotros teníamos que rescatar en esos testimonios eran todas esas Las sensaciones. imágenes, las sensaciones. Todas esas imágenes que se nos podían venir a la cabeza cuando ellas nos contaban el olor que había, Todo. qué sentían cuando tocaban, qué escuchaban. De esa manera, la persona que está escuchando, el oyente, puede trasladarse a ese tiempo y espacio. Exacto. Cuando Y lo vi logra. dijiste, ¿viste? Cuando lo vi. Claro. Y bueno, y yo me imaginaba lo de las linternas, ¿no? Sí. Esa imagen de las 38 luciérnagas. Sí, es una imagen hermosa que escribe María Elia Topolansky. Que la puedes contar. Esperá, porque la- porque Sí. es en YouTube, creo, porque lo vi. Se- No, ¿o no? No, es están en las el diferentes podcast, sí. plataformas No, de, es en el podcast. para escuchar Lo viste en tu cabeza. Spotify, Lo vi en Apple mi cabeza, Podcast, sí. Evox, en todos los lugares donde se pueden escuchar. O pueden entrar directamente a la web de Anfibia, buscan Anfibia y ahí están todos los episodios, no solo el nuestro, lo pueden encontrar y lo pueden escuchar. Pero, perdón, ¿qué me No, habías preguntado? de esa fila. Ah, que sí, uno- de cómo- ese momento. que hay mucho de poder hacer por un Sí. tubo. Exacto, sí, en el arranque del podcast, y de ahí se toma el nombre de 38 luciérnagas, María Elia Topolansky relata que en un momento cuando ella está saliendo tirándose por ese túnel y caminando por las cloacas, lo que ella veía, como estaban con las linternas, era una fila de luces enorme. Y dice como 38 luciérnagas caminando hacia la libertad. Y eso lo retrata como de una forma bellísima. O sea, en un momento ella lo dice, entre ese olor horrible, entre toda la podredumbre de una cloaca, esa sensación de esperanza, de libertad, ¿no? De estar saliendo, de estar escapando. De verdad, maravilla. un placer conocerte, un placer conocer este episodio que está nominado a premios internacionales, que esperemos se gane simplemente para que tenga más repercusión. Muchísimas gracias por estar con Por nosotros. favor. Y por ejemplo, yo sigo siendo el torpe del grupo. Yo pongo Sí. el buscador de Google. Sí. ¿Qué pongo para llegar? Tenés- 38 luciérnagas. Podés si voy a poner llegar. Anfibia, por ejemplo. Anfibia. Anfibia podcast, si querés, o podés poner 38 luciérnagas podcast y lo vas a encontrar. Lo vas a Seguro. llegar. Seguro que sí. Llega En seguro. breve el podcast de Ciudad Viva con todos los columnistas. Ah, qué Absolutamente, lindo. y con todo lo que pasa en las pausas. Nos vamos a ir a una pausa. Muchísimas gracias. Muchas gracias Claro. por habernos acompañado. Pero le tengo que agradecer, ¿se acuerdan que yo les comenté del Cultural del Cerro que cumplió 10 años? Sí. Que no pude acompañarlos físicamente, pero siempre estoy con ellos. Así que me trajeron ayer esta remerita divina. Las chiquilinas. Las chicas. Las chicas. Muchas gracias. ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos. Gracias. Rousseau. Y de